Y respecto justamente ya a la fisiología, cuando nosotros valoramos la parte de conceptos, sabemos que es una ciencia que se va a encargar de justamente valorar cada uno de los procesos que nuestro organismo se van a desarrollar en la búsqueda de la homeostasis, ¿verdad? Esa es prácticamente la fisiología. Es una ciencia que se va a encargar de valorar cada uno de los procesos que se dan en nuestro organismo en la búsqueda de la homeostasis. La homeostasis, que lo hemos colocado aquí con este pequeño esquema, representa justamente una persona, si se dan cuenta, que está sobre una balanza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo característico que ustedes pueden observar en esta balanza? Que está en equilibrio, ¿no? Está justamente en el medio para compensar, sopesar un factor positivo versus uno negativo. Pero a pesar de existir ambas variables, ¿qué es lo que está sucediendo? No existe un cambio, ¿verdad? No existe un cambio, no se está yendo hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque nuestro organismo es capaz justamente de poder valorar y compensar eso. Ese es un principio muy interesante, porque cuando se rompe esto, ¿ok? Cuando justamente se rompe esto, ¿qué es lo que va a aparecer? La enfermedad. ¿Sí? Eso fue justamente lo que les decía al inicio, pues. Porque si no tenemos claro qué es justamente la fisiología y sus procesos relacionados, es complicado poder entender la enfermedad y lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, a una persona, nosotros mismos, constantemente nos vemos expuestos ¿a qué? Nosotros mismos ahorita. Estamos en el salón. ¿A qué nos estamos viendo expuestos ahorita, por ejemplo? A la flora, a los microorganismos, ¿es correcto? ¿A qué más? Ahorita que estamos en el verano o en el invierno, a la temperatura, ¿verdad? ¿La temperatura es una variable a tener en consideración? Sí, ok. ¿Qué otros factores podríamos estar ahorita expuestos? ¿Algún otro o no? Solamente la flora, la temperatura. Ahorita todos estamos sentados, ¿o no? Hay un estímulo ahí. Estamos valorando la relación de la presión, ¿verdad? La relación de cómo nuestro cuerpo se encuentra en el espacio, ¿eso no es también un factor? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Ya, pero eso en conjunto se denomina propiocepción, ¿ok? Cómo nuestro organismo llega a valorar y reconocer que está ubicado en un espacio, porque no es algo necesariamente consciente, ¿ok? Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, estamos frente a expuestos a diversos estímulos, ¿ok? A diversos estímulos, ya sean externos, como los que hemos estado conversando, pero también hay algunos que pueden propiciarse de manera interna, ¿no? Claro que están relacionados porque al final la señal favorece que se siga una cascada, ¿ok? Entonces, están muy relacionados. Pero todos esos estímulos al final generan respuestas en particular, ¿no? Por ejemplo, en un rato, bueno, acá no lo vamos a percibir necesariamente, pero si estuviésemos en una cafetería, ya más o menos de una hora y tanto, estaríamos percibiendo lo que vendría a ser el olor del almuerzo, ¿verdad? ¿Eso es un estímulo o no? Sí, es un estímulo. Y esto, si bien es cierto, nosotros todavía no estamos alimentándonos, no estamos ingiriendo ningún alimento, este pequeño proceso inicial, ¿en qué favorecería? ¿En que se inicie la digestión o no? A pesar de no ingerir alimentos, ¿ustedes qué opinan? ¿Podría iniciarse la digestión? Ya estaría propiciándose el medio adecuado para que se dé la digestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni bien tú estás percibiendo ese aroma, ¿qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo?
se está empezando a secretar ácido clorhídrico, ¿sí o no? A pesar de no haber ingerido nada, a pesar de que no has comido nada, empieza a generarse la secreción del ácido clorhídrico. ¿Y por qué el cuerpo es tan sabio y genera ello? Porque está favoreciéndose lo que vendría a ser un ambiente óptimo para que se pueda dar un proceso en particular. Y aquí, ¿cuál ha sido el estímulo? En este caso, la parte de la relación del aroma relacionado a un sentido que es el olfato, y gracias al mismo se va a generar una respuesta que es la secreción del ácido clorhídrico. Y esto, si se dan cuenta en el esquema que vamos a hacer aquí, ¿ok? Este template les va a ayudar muchísimo a futuro si es que ustedes lo tienen como esquema para cualquier proceso que van a aprender en este curso, porque al final, si se dan cuenta, todos los estímulos siempre van a generar respuestas, pero ¿qué es lo más característico que podrían ustedes observar ahorita en este esquema? ¿He puesto estímulo y respuesta cerca, al costado? No, ¿verdad? Los he puesto en un extremo versus el otro. ¿Por qué creen que he dejado toda esa brecha ahí? ¿Por qué he dejado una brecha entre uno y otro? Correcto, porque entre cada uno de estos va a existir lo que vendría a ser un proceso. La mayoría de personas siempre reconocen a veces o los estímulos y las respuestas, y eso está muy bien, pero muchos obviamos el proceso. Y en el proceso es donde están justamente las variables que tú necesitas reconocer para que al final puedas entender por qué se dio una respuesta en particular o por qué no se dio y en consecuencia está apareciendo una enfermedad. ¿Está bien? Ese es el concepto inicial aquí. Entonces, si nosotros tenemos el proceso aquí entre una y otra, se estarán dando cuenta de que no está mediado de manera inmediata, ¿no? Sino que va a haber una cascada. Ahora, en relación al estímulo, existen ciertas características que tienen que reconocer. Primero es la localización, ¿ok? Todos los estímulos tienen que ser sensados, captados, y para ello tiene que estar definitivamente localizado en un área en particular. En este caso estábamos valorando olfato, la relación con la parte del sentido mismo. Si estamos valorando presión, estará relacionado con los mecanorreceptores. Si estamos valorando temperatura, estará relacionado con los termorreceptores. Entonces, existen diferentes receptores que van a favorecer justamente este hecho de captar el estímulo porque están localizados. La segunda característica del estímulo es que va a tener una duración. Es diferente de que yo pase por la cafetería por 1 segundo o 2 segundos, ¿verdad? A que me quede ahí unos 5 minutos. ¿O es lo mismo? Es diferente, ¿verdad? Es diferente que tú te expongas a una presión X por unos 10 segundos a que te expongas a esa misma presión por 1 minuto, porque existe mucho más tiempo, entonces estás sensibilizando mucho más los receptores. La localización, la duración. Y otro es la intensidad. La intensidad también es otra característica muy importante que tienes que tener en cuenta para poder justamente valorar justo la respuesta en sí que vamos a poder censar. Todos estos estímulos que van a ser captados, nos ha quedado claro, ¿qué es lo que van a propiciar? Va a favorecer que se dé una respuesta, pero para que se dé esta respuesta tiene que existir un mediador, ¿no? Un mensajero, por decirlo así. Y ahí es donde nosotros vamos a valorar a los ligandos, ¿no? Los ligandos que ustedes van a ir aprendiendo son justamente estos intermediarios que van a favorecer que el mensaje se envíe. Por ejemplo, si ustedes quieren comunicarse con otra persona, ¿ok? Nosotros utilizamos diversos medios para que esa persona pueda recibir nuestro mensaje, ¿no? Ahora en lo digital,
con todas las herramientas digitales. Pero si no existieran esas herramientas, como antes ustedes vimos en la historia, ¿se acuerdan? Iba de una persona a otra, ¿sí? Y esta persona luego le mandaba el mensaje a otro. Es igual. En este caso, en nuestro organismo existen diversos ligandos que van a favorecer de que el mensaje pueda ser enviado. Y dentro de los ligandos que en nuestro organismo existen, están las hormonas, que ustedes de repente, algunos ya conocen algunas. Están los neurotransmisores, también son ligandos. ¿Qué son los neurotransmisores? Son mensajeros químicos, ¿verdad? Que van a ser liberados para poder favorecer lo que vendría a ser la transmisión de un mensaje. ¿Qué otros ligandos tenemos? Las proteínas. Aunque son carriers, las proteínas, un carrier que es un transportador, ¿verdad? También se encargan justamente de transmitir un mensaje. ¿Los fármacos podrían ser ligandos? ¿Los medicamentos? ¿Qué opinan? ¿Los medicamentos son ligandos? No, dicen por aquí. Los fármacos son ligandos también, pero son exógenos. ¿Qué significa? Que no están sintetizándose en tu organismo, en tu cuerpo, sino que más bien tú lo estás administrando. Este principio es muy importante, ¿ah? Porque el fármaco también es un ligando. Al final está favoreciendo un proceso, ¿ok? Gracias justamente a ciertas características que vamos a ir aprendiendo. Pero el ligando en sí, en este caso, sí también lo sería. ¿Qué conclusión estamos sacando entonces a partir de esto? De que hay ligandos endógenos y hay ligandos exógenos. Los ligandos exógenos prácticamente relacionado a lo que estamos conversando y ahí alimento un concepto que van a ver el día viernes, pues los fármacos, recuerden, no van a crear funciones, ¿verdad? Los que ya llevaron fármaco en la primera clase habrán observado, aprendido, que los fármacos no crean funciones, sino más bien que los fármacos estimulan o inhiben lo que normalmente sucede en nuestro organismo, ¿verdad? Recuerden ese principio, los fármacos estimulan o inhiben lo que normalmente se da en nuestro organismo. Claro está que en este caso, el ligando exógeno tú lo estás administrando, no se está liberando. Es decir, se va a liberar si está dentro de un componente o mediador de transporte, pero no es que estén dentro de nuestro organismo desde un inicio. Muy bien. Luego de que el ligando sea liberado o administrado, ¿a dónde se va a dirigir? A un receptor. Muy bien. Ese es el orden de todos los procesos. Ahorita vamos a poner ejemplos, ¿ah? Solamente estoy hablando como conceptos y ahorita vamos a poner ejemplos para que se les quede la idea. Cualquier ligando tiene que llegar a un receptor, ¿ok? Es decir, no sé, la hormona antidiurética, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de esa hormona? La hormona antidiurética, ¿qué les suena para los que no han llevado nada de eso todavía? Antidiurética. Antidiurética. Diurética relacionada a la diuresis, para que orines. Pero si es antidiurética, ¿qué hará? Que no orines, ¿verdad? Lo que va a favorecer es que disminuya la diuresis. Pero doctor, ¿pero habría una hormona que favorecería eso? ¿Porque mi cuerpo va a buscar que no orines? ¿Algo loco o es algo que está bien? Para mantener el equilibrio está bien, pero faltaría una idea. Para mantener el ya. Entonces, para mantener el equilibrio ante la disminución de la bulimia, por ejemplo, ¿no? Para favorecer la homeostasis, como dice su compañera, de la presión arterial. Entonces, hay una razón, ¿verdad? No es que de la nada tu organismo secrete esta hormona para que no orines. Pero doctor, me está engañando porque yo llevé medicina y sí hay situaciones. Ok, pero eso ya es patológico. ¿Ok? Es patológico. Pero normalmente debería de liberarse la hormona cuando hay un estímulo
para favorecer que la bulimia se mantenga. ¿Está bien? Antidiurética. Ok, entonces, ¿la hormona antidiurética es un ligando? Sí, porque es una hormona, ¿verdad? La hormona antidiurética es un ligando porque es una hormona. Se ha liberado gracias a un estímulo, ¿ok? Ahorita vamos a verlo. Y cuando se libere va a llegar a un receptor, ¿ok? Muy bien. Hay otras hormonas como la triotironina, que es la T3, la tirosina, que es la T4, ¿ok? La oxitocina, FSH y demás. Hay varias hormonas. Pero la hormona antidiurética, cuando quiera generar su efecto, tendrá que ir a un receptor. ¿A qué receptor creen que va a ir? ¿Al del T3? ¿Al del T4? ¿Al FSH? ¿O a su receptor? A su receptor, ¿verdad? Este ligando tiene que ir a su receptor. Y ahí es donde ustedes, quiero por favor que le pongan un asterisco, lo que quieran, lo pinten, lo subrayen, porque ese es el error más común de todos los estudiantes. ¿Ok? Y ese error no es tanto por concepto, sino es por no reconocer los receptores. Y es de lo más preguntado en ciencias básicas, en cualquier examen que van a dar. Entonces, el ligando, vamos a poner ADH, como ejemplo ahorita, cuando sea liberado, va a tener que ir a su receptor. ¿Ok? ¿Y qué característica es la que ustedes, dentro de las que vamos a ver, pero la primera que tienes que reconocer y no te puedes olvidar nunca, es la característica de especificidad? Porque esta es la que más se equivocan todos. Se los digo porque lo he visto. ¿Sí? Ya sea en la universidad, o ya sea en ENAM, o cuando postules a la NASA, en cualquier escenario, ese es el error más común. Pero no es tanto por el concepto, porque yo creo que todos entienden qué significa especificidad, ¿no? No es tanto por el concepto el error. El error va a estar está más relacionado a no saber qué receptor le pertenece a qué ligando. Por ejemplo, ahorita, ¿qué receptor es el del hormona tiroides? No, coporinos no son sus receptores. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, no los recuerdan, saben que tiene un receptor, pero no saben cuál es. Entonces, si les viene un examen para marcar los receptores, no lo van a poder atinar porque no saben cuál es su receptor. Entonces, una de las misiones que tienen en este verano con nosotros y que les sugiero que lo hagan en su cuaderno, en donde deseen, y si quieren al final me los mandan para yo poder revisarlo, normal, porque les va a ayudar un montón para fármacos sobre todo y fisiopato, un montón, ¿sí? Porque sabes el receptor. Por ejemplo, si en el examen te pongo ampacainato, alfa 1, beta 2, M2, V2, ¿qué marcan? V2, S, V2, ¿ok? ¿Pero por qué, doctor? ¿Porque lo champié? Bueno, si no te sabes, vas a tener que champear. Pero la idea es que tú lo sepas. Por eso están aquí. Entonces, los receptores de ADH son V1 y V2. ¿Y cómo voy a saber eso, doctor? Es memoria. Ahí sí, nosotros no podemos hacer nada ahí. Ahí es ustedes. Ustedes tienen que memorizarlos. A medida que los van a ir reconociendo y aprendiendo poco a poco, van a ir interiorizándolos más. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, adrenalina. Ese no es una hormona tal cual, pero es un neurotransmisor. ¿Ok? Su receptor será V1, V2, es decir, la adrenalina, si se libera ahorita porque hay un terremoto, ¿va a ir a V1 y a V2? ¿Va a ir ahí? No, pues. La acetilcolina, si se libera porque estoy en una crisis colinérgica, ¿va a ir a V1 y V2? No. ¿Va a ir a 5-HT1? Ni sé qué es eso, doctor. ¿Pero va a ir ahí? No. ¿Por qué no va a ir ahí? Porque no le pertenece. ¿Ok? Acuérdense.
Eso es muy importante. Los que han llevado fármaco ya estarán empezando a recordar, porque las preguntas de farmacodinamia no estaban relacionadas muchos a receptores, ¿verdad? Entonces va por ahí. Especificidad. Primera característica. ¿Ok? ¿Cuál es su misión? Reconocer qué receptores le pertenecen a qué ligando. Siguiente característica. Saturabilidad. Saturabilidad. ¿Qué significa saturabilidad? Que cuando se satura el receptor, ¿verdad? Que se llena, ¿a dónde va a ir el ligando? Su casa. Se regresa. ¿Se regresa de donde se secretó? ¿O a dónde se va a ir el ligando? Si se saturó. Depende, si es hormona. Si es neurotransmisor, no está en el torrente sanguíneo. Depende de qué ligando estamos hablando, ¿no? Es cierto, si es hormona está en el torrente porque una de las características de las hormonas es que se distribuyen por la sangre, ¿verdad? Ese es un concepto importante que está bien. Pero ya, imagínate, llegó al receptor, que es una silla, pero están llenas todas las sillas. ¿A dónde va? ¿Qué hubiera pasado si ahorita este salón estuviera repleto así? En este horario, estuviera todo lleno. ¿Qué hubiéramos podido hacer de repente? Abrir otro salón, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando en la universidad se llena un salón, por ejemplo, ustedes lo han visto, ¿qué es lo que sucede? Arman otro salón, ¿verdad? De repente en el mismo horario, de repente no, ya. Pero imaginemos que es en el mismo horario. Imagínense que yo dicto en el salón A. ¿Podré dictar en el mismo horario para el salón B? Ya no, pues porque estoy en el salón A. Pero la universidad, la institución donde estén, abre un salón más, va a ser otro docente, van a hacer otras banquetas, va a haber otro escritorio, otra PC, lo que quieras. No es lo mismo, pero tiene las mismas características, pero no es el mismo. ¿Ok? Ese principio es muy importante, porque este principio explica los efectos secundarios. ¿Ok? La saturabilidad explica los efectos secundarios. Ahorita vamos a verlo con ejemplos. Solamente primero quiero que entiendan el concepto. Entonces, si se satura un receptor, por ejemplo, la adrenalina, si se satura un receptor, podría ir a cualquiera. Es más, la adrenalina tiene esa característica. ¿Ok? Porque es específico para todos sus receptores. Hay otra característica en receptores, especificidad, saturabilidad. Y la otra es una propiedad un poco más química teórica que es la estequiometría. La estequiometría está relacionado a la conformación del sustrato en este caso. Ustedes recuerdan que hay levos y dextro, ¿sí? Desde el punto de vista conformacional, tridimensional, levo y dextro. Eso también es una característica a tenerlo en cuenta. Ok. Luego de tener a los receptores, lo que siempre tienes que preguntarte, acuérdate, es si este receptor está acoplado a proteína G, ¿ok? O si está relacionado a canales iónicos. Es lo que siempre también tienes que preguntarte. Cuando ya reconoces al receptor, tú te preguntas, ¿está acoplado a proteína G? ¿Sí o no? ¿O está relacionado a canales iónicos? Si está acoplado a proteína G, se denomina metabotrópico, ¿ok? Si está acoplado a proteína G, es metabotrópico. Y si está asociado a canales iónicos, se denomina ionotrópico. Ionotrópico, ¿ah? Iono de iones. Porque en cardio van a haber inotrópicos y es diferente, ¿ah? Inotrópico es diferente a ionotrópico, por si acaso, es diferente. Uno es de iones y el otro es inotropismo. El inotropismo, haciendo un paréntesis, es la propiedad del incremento de la fuerza de la contracción del corazón. El inotropismo es la fuerza de contracción.
pero el otro es ionotrófico, ¿ok? Cuando está entonces acoplado a proteína G se llama metabotrópico. La proteína G es una proteína heterotrimérica, ¿se acuerdan? Todo eso sí ya llevaron primer ciclo, que está constituido por tres subunidades, alfa, beta y gamma, y la subunidad alfa de la proteína G es el que expresa el tipo de proteína G. Entonces tenemos proteína GS, ¿verdad? Tenemos proteína GQ, tenemos proteína G. Hay otras, pero esas son las más preguntables y las que ustedes tienen que saber. GS, GQ y GI. Y cuando hablamos de canales iónicos, porque es ionotrópico, estamos valorando canales iónicos de sodio, ¿no? De potasio, de cloro, de calcio. Son canales iónicos. Sodio, potasio, cloro, ¿ok? Muy bien. Y luego de que este ligando, al unirse a un receptor que tiene ciertas características y que puede ser metabotrópico y ionotrópico, luego del proceso de señalización, vamos a poder observar de que se va a dar una respuesta. El proceso de señalización está relacionado a justamente, por una parte, si está acoplado a proteína G, porque ustedes saben que cuando está acoplado a proteína G está relacionado a segundo mensajero, ¿verdad? En cambio, si está relacionado con canales iónicos, no, pues, porque solamente es potencial de acción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el template que ahorita vamos a poner ejemplos, y todo miren gracias al concepto de homeostasis. El template que ustedes tienen que reconocer aquí termina justamente de esta forma, ¿no? Estímulo, ligando, receptor, respuesta. Ahorita se van a dar cuenta que este template, que es una estructura de metodología para poder reconocer todos los procesos, les va a ser de gran utilidad. Lo he utilizado mucho y a los chicos les llega a realmente a ser útil. Justo puede ayudar a que los procesos puedan ser mucho más entendibles, ¿no? Solamente faltaría aquí un concepto importante que está relacionado al potencial de acción. Cuando una célula, la que ustedes quieran, va a favorecer una respuesta, nosotros sabemos que esta célula se tiene que excitar, ¿verdad? Eso por concepto también lo hemos estudiado en biología. Es decir, una célula en un estado en reposo basal no va a generar una respuesta. Tiene que excitarse. Entonces, primer concepto a recordar, todas nuestras células cuando están en estado basal, en el intracelular, en el potencial de membrana en reposo, ¿es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Difiere qué tan negativo sea una célula versus otra, ¿verdad? Sin embargo, todos tienen la característica de que son negativos. Vamos a poner el ejemplo de una célula muscular, una neurona, por ejemplo, menos 90 milivoltios. Ahí está negativo, es su estado en reposo. ¿Ok? Pero hubo un estímulo, el que tú quieras. Entonces, ¿qué pasó con esta célula? Se va a excitar. Y ese fenómeno de excitarse, de despertarse, se denomina despolarización. Acuérdate de despertarse, desde despolarización. Entonces, la célula se despolariza. Y la despolarización, gracias al estímulo, miren cómo ahora todo se va uniendo, ¿no? Gracias al estímulo que favorece que ingrese sodio, ¿verdad? La despolarización se da gracias al ingreso de sodio. Entonces, una célula que está en menos 90, ahora se torna menos 40. ¿Se está despolarizando o no? De menos 90 a menos 40 se está despolarizando. Sí. Ahora llegó a 0. ¿Se está despolarizando? Sí. Llegó a más 60. Sí. Y llegó a más 90. ¿Cuál es la diferencia en que llegue a menos 40, llegue a 0, llegue a 60? ¿Por qué podría llegar a un número versus otro? ¿Qué creen? Por la cantidad, y eso se vería reflejado gracias a la
intensidad, duración y localización. Por eso le di esas características, ¿no? Porque si es un área que tiene más receptores, ¿va a poder captar más, sí o no? Sí. Si lo veo, si lo pongo mucho más tiempo al estímulo, sí. Y si es mucha mayor intensidad también. Por eso es importante reconocer esas características. ¿Ok? Luego de que se despolariza, ¿qué es lo que se va a liberar? El, li- el ligando. Así que si no se excitó la célula, ¿se va a liberar algún ligando? No. Miren este concepto para cuando lleven fármaco. Si no se excita, ¿qué ligando se va a liberar? ¿Qué pasaría si bloqueo un canal de sodio entonces? ¿Qué podría suceder? No voy a liberar un un ligando. ¿Ok? Y doctor, ¿y en alguna situación yo buscaría eso? En algunas situaciones sí. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Pero la célula se queda excitada. ¿Se queda excitada así? No, ¿verdad? Luego de generarse la respuesta, porque eso es cuestión de milésimas de segundo, ¿qué es lo que va a pasar con esa célula? Tiene que volver a su estado basal. Y ese fenómeno de regresar, se llama repolarización. ¿Ok? Va a regresar, se va a repolarizar. Entonces, si está en más 90 y ahora está en más 30, ¿se está repolarizando? Sí. Si ahora llego a menos 60, ¿se está repolarizando? Sí. Llego a menos 90, llegó a su estado basal, ¿sí o no? Ok. Pero ¿qué pasa si sigue saliendo más? ¿De qué ion estamos hablando aquí en la repolarización? No, sodio no. Potasio. ¿La entrada o la salida? La salida. Muy bien. Esas son preguntas típicas de examen, ¿eh? La salida de potasio. Entonces llegó a más 90, se había despolarizado. Gracias a la salida de potasio se torna menos 40, se está repolarizando. Sale más potasio, llega a menos 60, se está repolarizando. Sale más potasio, llega a menos 90, llegó a su basal, pero sigue saliendo más potasio y ahora está en menos 110. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Si sigue saliendo más potasio, se está volviendo más negativo de lo que era, ¿sí o no? ¿Y eso es bueno? Eso sucede en primer lugar en nuestro cuerpo de manera normal. En algunas situaciones de manera normal, sí. Pero en el grueso de las células pasa eso. No. ¿Por qué no sucede eso? ¿Quién es el que evita que este fenómeno se dé? Este fenómeno de que se torne más negativo de lo que era tiene un nombre propio. Se llama hiperpolarización, por si acaso. Hiperpolarización es cuando una célula se torna mucho más negativa de lo que era. ¿Ok? Entonces, la célula se excitó, se despolarizó. La célula ya dio su respuesta, tiene que regresar a su basal, se repolariza gracias a la salida de potasio. Pero para evitar que se hiperpolarice, existe un mediador fisiológico que es pregunta de examen y ha venido en el ENAD, que es el que evita que la célula se hiperpolarice, que es el que favorece el potencial de membrana en reposo. Así te viene la pregunta, ¿no? ¿Quién favorece el potencial de membrana en reposo? ¿Qué mediador favorece el potencial de membrana en reposo? En otras palabras, te están preguntando, ¿quién evita que la célula se vuelva más negativa de lo que es? ¿Alguien sabe? ¿A qué? No, el cloro hiperpolariza. Calcio, no, el calcio puede polarizar y juega con el umbral. La bomba de sodio, potasio, TPase. Esa bombita que nadie le da bola cuando está en primer ciclo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen en primer ciclo y todos hemos hecho en primer ciclo, ¿verdad? Que me diga que no, me estaría mintiendo, porque es más, generalmente es un tema de seminario en primer ciclo en biología.
¿no? Esa bomba, que la dejamos ahí olvidada, es muy importante en todas nuestras células, porque aparte de brindar energía a otros transportadores, lo que favorece es justamente que las células mantengan su potencial de membrana en reposo. ¿Qué hace la bomba? ¿Qué hace la bomba? Ya, entonces, en ese caso, la bomba de sodio-potasio, muy bien, ¿va a hacer que salga más potasio? Correcto. Es el intercambio de 3 moléculas de sodio. Ya. Pero ¿quién ingresa y quién sale? Sodio ingresa y potasio sale. Vamos, a veces esto, y eso es lo que yo, el día de hoy, los que están tomando atención al 100%, ya nunca más se van a olvidar en toda su vida. ¿Ok? Normalmente todos, me incluyo, en su momento nos hemos memorizado la bomba, pero cuando nos memorizamos nos olvidamos. Pero cuando ya tienes claro el concepto ya no te vas a confundir. Habíamos estado conversando de que el potasio cuando sale repolariza, ¿sí o no? Y si sale mucho potasio, más bien va a hiperpolarizar, ¿sí o no? ¿Tú crees que la bomba, si quiere ayudarte, va a sacar más potasio? ¿Qué estaría propiciando si la bomba saca más potasio? Que siga perdiendo potasio y en consecuencia se va más negativo, más bien tiene que ir en contra, por eso su compañera dijo en contra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Salen 3 sodios, ingresan dos po, y ahí es cuando se mantiene el potencial de membrana. ¿Entienden, no? Ese concepto, ¿no? No podría seguir saliendo potasio, pues, porque si de por sí estaba saliendo potasio. ¿Está bien? Es una ATPasa. ¿Qué significa eso? Que utiliza energía. Y cada vez que veas una bomba que te dicen ATPasa, tú ya sabes que es energía, pero es un tipo de transporte activo primario. ¿Ok? Primario. Porque utiliza energía, pero utiliza su propia energía. ¿Ok? ATPasa. Sodio, potasio, ATPasa es activo porque utiliza energía, pero al utilizar su propia energía es primario. ¿Ahí estamos bien? ATPasa. Entonces, ¿quién favorece el potencial de membrana en reposo? Eso ha venido en un examen de NAM hace poco. La clave era bomba, sodio, potasio, ATPasa. Y te pueden preguntar qué tipo de transporte es esta bomba. Te ponen activo primario, activo secundario, difusión simple, difusión facilitada. La respuesta es activo primario. ¿Por qué? Porque es ATPasa. Utiliza su propia energía. Por ahí mencionaron cloro. Cloro es un anión. Y más bien el cloro, ¿qué hace? Cuando ingresa, lo vuelve más negativo a la célula. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en otra clase con mayor detalle, pero por lo menos, ¿por qué les doy este template? Porque cada vez que ahorita se está dando un proceso, que levantan la botella para tomar agua, que se mueven, que se paran un rato, ¿no? Todo, las células se están excitando, se despolarizan, se repolarizan, liberan un ligando, etcétera, ¿sí o no? Algunas son respuestas voluntarias, otras son involuntarias. Hay muchas involuntarias que nosotros ahorita no estamos regulando, como nuestro corazón, la parte respiratoria y demás. Sin embargo, hay otras que sí podemos nosotros valorar, que es la parte motora, ¿no? Somática voluntaria. Pero al final traduce el mismo mensaje, ¿no? Porque en realidad la célula se excita, se despolariza, porque ingresa sodio, se repolariza, cuando sale potasio, se liberó un ligando, se generó la contracción muscular y luego vuelve a ser en su estado basal. Así es. Milésima de segundo, esto no es que se muere una hora en todo el proceso, ¿no? Entonces, milésima de segundo, una célula, se vuelve a hacer otra. Y además recuerden que esto trabaja como tejidos al final, ¿no? Y algunas células son como sin sitios, entonces la propagación de la señal es mucho más rápida.